El 18 de mayo de 1964, a las 9 de la mañana, una voz interrumpió las transmisiones de Caracol Radio desde Bogotá. Anunciaba el inicio de la Operación Soberanía contra Marquetalia, un territorio enclavado en la Cordillera Central, entre los departamentos de Tolima, Huila y Cauca. Al otro lado de esa montaña, Manuel Marulanda Vélez escuchó el anuncio en un radio de pilas y les dijo a sus hombres, según recordaría años después el comandante Jaime Guaracas: ahora sí, se nos vienen para acá. Tenía 34 años, llevaba casi 2 décadas huyendo, y el gobierno colombiano estaba a punto de cometer el error más costoso de su historia: creer que podía borrar del mapa a un puñado de campesinos armados, enviando miles de soldados por las trochas del sur del Tolima. Hoy, en Archivo Histórico Latino, abrimos los expedientes de Marquetalia, el bombardeo que no terminó la guerra, sino que la fundó. Para entender lo que ocurrió en mayo de 1964, hay que retroceder a otra fecha: el 9 de abril de 1948. Ese día, en Bogotá, un sicario mató a Jorge Eliezer Gaitán, el líder liberal que había prometido por primera vez que Colombia también era de los de abajo. El bogotazo incendió la capital y encendió la mecha de un periodo que la historia colombiana conoce simplemente como la violencia. Entre 1948 y 1958, más de 240.000 colombianos murieron en una guerra civil sin nombre oficial, donde liberales y conservadores se mataron por tierras, por rencores y por órdenes de patrones que nunca pusieron un pie en las veredas donde ocurrían las masacres. En ese caos, los campesinos del sur del Tolima aprendieron a organizarse solos, no porque fueran ideólogos ni porque hubieran leído a Marx. Lo hicieron porque el Estado colombiano los había abandonado sin carreteras, sin escuelas y sin tierras. En las veredas que rodean el municipio de Planadas y la aldea de Gaitania, un grupo de hombres armados comenzó a construir algo diferente. Tumbaron monte, sembraron maíz, construyeron escuelas rústicas. Les llamaron las autodefensas campesinas. Al frente de ese movimiento estaba Pedro Antonio Marín, oriundo de una familia de jornaleros del Quindío, que había llegado al Tolima huyendo de la violencia. A sus 20 y tantos años, ya era conocido como Manuel Marulanda Vélez, nombre tomado de un sindicalista asesinado al que admiraba. Y tenía otro apodo que se había ganado con una carabina y un sargento del ejército llamado Montero, tiro fijo, porque nunca fallaba el primer disparo. Era metódico, frugal, desconfiado de las promesas y absolutamente convencido de que el Estado colombiano negociaba de mala fe. La prueba más dolorosa de esa desconfianza llegó el 11 de enero de 1960. Un exguerrillero liberal apodado Mariachi había invitado a Charro Negro, uno de los líderes del movimiento agrario, a una reunión en Gaitania, supuestamente para resolver un problema de ganado. Era una trampa. Charro Negro fue baleado por la espalda. Marulanda viajó a Neiva y a Ibagué a denunciar el asesinato ante las autoridades. La respuesta del ejército fue concisa: ya vamos para allá a imponer orden. Esa tarde, los campesinos dejaron las herramientas y volvieron a los fusiles. En 1961, desde el Congreso en Bogotá, el dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado pronunció un discurso que sellaría el destino de Marquetalia. La llamó República Independiente, un territorio fuera de la ley, una amenaza a la soberanía nacional. Era un rótulo político, no una descripción geográfica. Marquetalia era una zona de colonización campesina, un altiplano de cerca de 800 kilómetros cuadrados, donde vivían comunidades indígenas páez
y familias que habían llegado décadas atrás tumbando selva. Pero el rótulo pegó y le dio al ejército una justificación que la política agraria nunca les había dado. En Washington, la Alianza para el Progreso y la doctrina de seguridad nacional veían en cada campesino, armado de América Latina, el brazo largo de La Habana. El ejército colombiano ya había entrenado en Corea. Ya tenía asesores militares norteamericanos. Ya aplicaba el Plan Lazo, una estrategia contrainsurgente inspirada en la guerra de Vietnam. Lo único que faltaba era una operación de gran escala que demostrara que Colombia sabía limpiar sus manchas rojas. Marquetalia era la mancha más visible y la más pequeña. Apenas 48 hombres armados, según los propios cálculos de la guerrilla. A principios de 1964, el general Álvaro Valencia Tovar comenzó a mover fichas sobre el mapa. La Sexta Brigada, con sede en Neiva, quedó a cargo de las operaciones bajo el mando del coronel Hernando Currea Cubides. Se movilizaron los batallones Colombia, Tenerife, Rook, Boyacá y Galán. Aviones T-33 comenzaron a hacer vuelos rasantes sobre el cañón del Atá. Helicópteros Iroquois llegaron desde bases en el interior del país. En los edificios de la carrera séptima, los ministros firmaban órdenes. En Washington, un vocero militar confirmó que Estados Unidos había suministrado asesores de operaciones especiales y helicópteros para la acción. En Marquetalia, Marulanda sabía lo que venía. En los primeros días de abril de 1964, recibió a dos enviados del Partido Comunista, Jacobo Arenas y Hernando González. Jacobo, intelectual bogotano de unos 40 años, había caminado 6 días de montaña para llegar hasta el altiplano. El 16 de abril se abrazó con Marulanda cerca de Gaitania. «Con la compañía de ustedes no debe ser tan dura la guerra», le dijo Tiro Fijo. Juntos redactaron una carta abierta al presidente Guillermo León Valencia. Le pedían apertura de carreteras y caminos vecinales a cambio de dejar las armas. Pedían café, frijol y maíz que poder vender. No recibieron respuesta. El 17 de mayo, un día antes de que comenzara el bombardeo, Marulanda convocó una asamblea general. Tomaron decisiones que definirían toda la historia posterior del conflicto colombiano. Movilidad absoluta, nunca una guerra de posiciones, nunca enfrentar al ejército de frente. Y primero que todo, evacuar a las familias. Los hombres acompañaron a sus mujeres e hijos hasta el lomo de la cordillera y los despidieron ahí, cargando lo poco que podían llevar a cuestas, una muda de ropa, un par de gallinas, algún marrano. Luego bajaron de regreso al monte. Fue la última vez que muchos durmieron cerca de sus casas. El 18 de mayo a las 9 de la mañana, Caracol informó que la Operación Soberanía había comenzado. El número exacto de soldados desplegados sigue siendo objeto de disputa. El general Valencia Tovar sostuvo que los efectivos apenas pasaban de 1.200 hombres. El sargento Gregorio Fandiño, del batallón Tenerife, declaró una cifra exacta de 3.375 militares. La guerrilla calculó entre 10.000 y 16.000 efectivos. Sea cual fuere el número verdadero, lo que enfrentaban era esto: 48 hombres con 8 fusiles M1, algunas carabinas y fusiles de perilla. La disparidad era tan obscena que el ejército la llamó, en los despachos enviados a El Espectador, una operación civilizadora. Los primeros combates comenzaron el 20 de mayo en la Suiza, sobre el río Atá. Fue un encuentro intermitente. Una guerrilla al mando del comandante Isaías Pardo tendió una emboscada donde cayeron los primeros soldados. La radio de Bogotá informó de un oficial muerto y varios heridos. En el cañón húmedo del Atá,
donde el sonido de los cascos sobre la piedra mojada llega antes que las siluetas. Los guerrilleros no celebraron. Sabían que eso era solo el prólogo. El 14 de junio, a las 8:05 de la mañana, todo cambió. Los aviones T-33 de la Fuerza Aérea Colombiana comenzaron a bombardear el altiplano con proyectiles cohete. Cada filo de la cordillera recibió 30 proyectiles de alto poder. El ruido llegó antes que las llamas, un estruendo seco que rebotaba entre las paredes de piedra del cañón de la Ta, mezclado con el olor a cordita y tierra removida. 10 minutos después del bombardeo, 6 helicópteros iniciaron el desembarco aerotransportado. El capitán Belarmino Pinilla, que comandaba la flotilla, recordaría años después: hice un vuelo estacionario a 10 metros de la choza, sabiendo que los guerrilleros estaban ahí, pero al oírnos salieron disparados de la sorpresa tan berraca. Le había dicho a Matallana: ahí no se puede aterrizar, entonces hago un vuelo estacionario y ustedes saltan y que Dios los proteja. 800 hombres ocuparon los 2 filos del altiplano en menos de una hora. Pero las casas del poblado estaban vacías. Los guerrilleros las habían quemado ellos mismos antes de retirarse. No iban a dejar que el ejército se sirviera de sus cosas. Guaracas lo recordó con esa sequedad campesina propia del que ha perdido demasiado. Abandonamos el campo y quemamos la casa de Marulanda. El ejército tomó fotografías de las ruinas humeantes. Las envió a Bogotá como prueba de victoria. Fue entonces cuando ocurrió algo que el ejército negaría durante décadas y que el Diario de la Resistencia, de Jacobo Arenas, registró con precisión milimétrica. Al día siguiente del desembarco, el 15 de junio a las 9:55 de la mañana, 2 casas a reacción ametrallaron y lanzaron 20 bombas de alto poder sobre el caleterío donde se habían refugiado las familias, arriba del poblado, en la selva. 15 niños resultaron muertos. Los adultos buscaron refugio en las cepas de los árboles y en cuevas preparadas de antemano. El general Pinilla lo negaría siempre, pero confesó que sí utilizaron napalm. El ejército nunca respondió formalmente por esas muertes. Nadie llegó a investigarlas. El 18 de junio, el ejército aseguró el área. Los mandos oficiales hicieron entrega al gobierno, con la presencia de varios ministros del Estado, de Marquetalia libre de bandoleros. Hubo fotos, hubo discursos en Bogotá. El presidente Valencia pudo anunciar una victoria. Esa misma tarde, mientras los ministros preparaban sus trajes para la ceremonia en la capital, una mina bautizada por los guerrilleros Anastasia explotó debajo de una columna de soldados. 2 combatientes tomaron 4 fusiles M1, una ametralladora calibre 50 y varios equipos de campaña en empaque norteamericano. La victoria oficial había durado menos de 8 horas. La guerrilla se esfumó. Se volvió invisible para el ejército. Los bombardeos continuaron, intermitentes, sobre posiciones que ya habían sido abandonadas días antes. Marulanda ordenó que prendieran fogatas en varios lugares simultáneamente para dispersar los vuelos de reconocimiento. No se puede cocinar de día, pero tampoco de noche, comentó con la ironía seca del que ha aprendido a sobrevivir. El ejército gastaba combustible y munición sobre montañas vacías. El 20 de julio de 1964, en pleno día de la independencia de Colombia, el Secretariado de Resistencia convocó una asamblea en las profundidades de la selva. Aprobaron el programa agrario de los guerrilleros. El primer punto exigía una reforma agraria auténtica que cambie de raíz la estructura social del campo. Mientras en Bogotá desfilaban soldados uniformados frente a las cámaras de televisión, en algún lugar del cañón de la Ta, 40 y pocos hombres firmaban el acta de nacimiento
de lo que 2 años después, en mayo de 1966, se llamaría oficialmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿Ganó el ejército en Marquetalia? En términos estrictamente militares, tomó el territorio, izó la bandera, expulsó a los campesinos, pero la revista Life publicó un informe lapidario. Los bandoleros no solo no habían sido derrotados, sino que habían logrado consolidarse como fuerza guerrillera. La operación había costado 300 millones de pesos. El general Ruiz Noboa respondió, incómodo, que no tanto. Aquí es donde las versiones se bifurcan, y la honestidad histórica exige nombrar las dos. La versión oficial del Estado colombiano, sostenida durante décadas, dice que Marquetalia fue una operación legítima de soberanía nacional contra un grupo armado que desafiaba la autoridad constitucional. Bajo esa lectura, el error no fue el bombardeo, sino no haber sido lo suficientemente contundentes. Esta versión alimentó durante años los planes de guerra total. Si en el 64 hubieran terminado el trabajo, decían los generales, no habría habido FARC. La otra versión está documentada en el Informe Final de la Comisión de la Verdad de Colombia, publicado en 2022 bajo el título «Hay futuro si hay verdad». Para la Comisión, el Plan Soberanía fue un error histórico estructural. En lugar de atender un conflicto agrario, social y político que tenía solución negociada, las élites civiles y militares optaron por una salida contrainsurgente que criminalizó a los campesinos, los despojó de su condición de ciudadanos y les cerró todas las puertas que no fueran las de las armas. El sociólogo Alfredo Molano, que pasó décadas recorriendo las zonas de conflicto y cuya obra es el archivo oral más completo del campesinado colombiano, lo escribió sin metáforas. La guerrilla no nació de una ideología importada de Cuba, sino del abandono sistemático del Estado colombiano a sus propios ciudadanos. El analista político Daniel Pecó señaló algo que la versión oficial nunca quiso admitir. Marquetalia era un fenómeno localizado y residual cuando el ejército llegó. El bombardeo no liquidó una amenaza nacional, la creó. Jacobo Arenas lo escribió en su Diario de la Resistencia con una sencillez que vale más que cualquier análisis académico. La guerra pasaba de la resistencia a la guerra guerrillera auténtica. No era una derrota, era una transformación. El movimiento que el ejército creyó haber aplastado el 18 de junio de 1964 se levantó más fuerte, más disciplinado y con algo nuevo que antes no tenía. Una narrativa de resistencia que convocaba a campesinos de todo el país. Marquetalia dejó una herida que Colombia no terminó de sanar hasta muchas décadas después. El conflicto nacido en ese altiplano del sur del Tolima se expandió primero al Caquetá, al Putumayo, a los llanos orientales, y luego al Urabá, al Chocó, al Cauca y al Pacífico. Las FARC pasaron de 48 hombres con fusiles de perilla a más de 20.000 combatientes en los años de máxima expansión. El rastro de ese crecimiento está en las masacres del Urabá, en los secuestros masivos del Caguán, en las minas antipersonales sembradas a lo largo del Cauca y el Putumayo, en los miles de familias desplazadas que llegaron a Bogotá, a Medellín, a Buenaventura, al Bronx de Cali, cargando sus muertos en la memoria. Lo que sí quedó fue el mito. Marquetalia se convirtió en el relato fundacional con el que las FARC legitimaron 5 décadas de guerra. Cada vez que el Estado colombiano intentaba negociar, la guerrilla invocaba Marquetalia como prueba de que el Estado no cumplía. Los acuerdos de la Uribe en 1984, los diálogos de Tlaxcala en 1992, la zona de distensión del Caguán
entre 1998 y 2002. En cada intento de paz, el fantasma de ese 18 de mayo de 1964 pesaba sobre la mesa. Fue en La Habana, entre 2012 y 2016, donde ese ciclo finalmente se rompió. El acuerdo final firmado en Cartagena fue, entre otras cosas, el reconocimiento tardío de que Colombia nunca debió haber enviado aviones sobre Marquetalia. El municipio de Planadas, del que forma parte Marquetalia, sigue siendo hoy uno de los territorios más olvidados del Tolima. La carretera que Marulanda le pedía a Valencia en su carta de 1964, esa misma que hubiera podido cambiar el destino del país, tardó décadas en llegar y nunca llegó completa. En las cimas del altiplano aún se encuentran fragmentos enterrados de helicópteros derribados y las trincheras de tierra donde se refugiaron los guerrilleros durante los bombardeos. No hay memorial oficial, no hay fecha en el calendario escolar, no hay placa, solo el silencio de la montaña y la memoria de los que quedaron. Un campesino que un periodista de El Espectador encontró a las puertas de Planadas en 2014, 50 años después del bombardeo, dijo algo que resume medio siglo de historia con la economía de palabras del que viene del monte. El conflicto debe terminar donde comenzó. Pidió que se firmara la paz en esas tierras, como un acto de desagravio con los habitantes de esa región, por el abandono y los muertos. No fue así, pero la paz llegó de todos modos, incompleta, frágil, imperfecta como toda paz real, como la cordillera misma, hermosa y llena de cicatrices que no terminan de cerrar. ¿Fue el bombardeo a Marquetalia un error inevitable del Estado colombiano atrapado en la lógica de la Guerra Fría? ¿O fue una decisión deliberada de una élite que prefería la guerra a la reforma agraria? Te invitamos a dejarnos tu respuesta en los comentarios. Si este análisis te ha ayudado a entender mejor los puntos de inflexión de nuestra historia, no olvides suscribirte a Archivo Histórico Latino y compartir este video.